Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido noticia desde el viernes pasado, y es que el gobierno nacional anunció con bombos y platillos la llegada de la vacuna rusa Sputnik 5, que, bueno, ha generado cualquier tipo de especulaciones y comentarios, incluso críticas, desde la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, porque ella representa, pues se ha manejado más como un tema político que como un tema científico. De hecho, no han presentado el gobierno ruso los basamentos científicos para saber cómo se está realizando esta vacuna. Llegaron 2.000 vacunas de estas a Venezuela el viernes pasado, y el gobierno pues ha dicho que van a ser aplicadas en venezolanos voluntarios sanos. Ante eso, el diputado de la Asamblea Nacional, José Trujillo, quien además es médico toxicólogo y preside la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, ha alertado la situación y ha dicho que el gobierno pretende experimentar con los venezolanos, y es un delito de violación de derechos humanos. Tenemos a José Trujillo con nosotros, diputado. Gracias por atender la invitación. No, bueno, primero que nada, muy buenos días, sobre todo a la gente de Lara, a mis colegas y amigos médicos. Le mando un fuerte abrazo. Yo soy egresado de la UCLA. La mitad de la vida la pasé en Barquisimeto y de verdad me siento orgulloso de estar siempre en contacto con la gente de Barquisimeto. Bueno, primero que nada, hay que tener claro algo, ¿no? Cuando uno habla del concepto de vacuna, es que es una vacuna, se llama vacuna, justo en el momento que ya ha pasado por las 4 fases de un estudio. La primera fase es aislar el virus. La segunda fase, revisar el virus en animales y ver los efectos secundarios que produce ese biológico en determinado momento. Después que pasa la segunda fase, entramos a la tercera fase, que es la experimentación en humanos. Para que esto ocurra, tiene que tener un permiso consentido de ambas partes, permiso de la Organización Mundial de la Salud, y además de eso, tener la acreditación por un organismo, en el caso de un país determinado, un organismo de salud, y los entes gremiales y científicos. ¿Qué pasa? Esta supuesta vacuna, porque no es una vacuna, es un biológico que está en fase de experimentación en seres humanos, o sea, está en la fase 3. Si está en la fase 3, no se puede denominar vacuna. Es importante que la gente lo tenga clara. Es un biológico. Ello pasaría a vacuna después que pasemos la fase 3, que sería el uso en seres humanos y que no produzca complicaciones. Entonces pasaría a la fase 4, que es la fase en espera, de esperar las complicaciones en los seres humanos, y a partir de la fase 5 es que se empieza a poner como vacuna y se empieza a colocar a los seres humanos, porque ya se ha visto que no tiene ninguna complicación. Esto es tan así que los rusos que están en el Asia, donde apareció el brote de la pandemia, que fue en China, y son vecinos, ustedes pueden observar que en Rusia hay el mayor alto índice de crecimiento exponencial de la pandemia en este momento. Si eso fuera una vacuna, los rusos estuvieran vacunando a su gente. De hecho, el ministro ruso no autorizó el uso de la vacuna en ciudadanos rusos. Es algo interesante. Yo te voy a poner el ejemplo de la Universidad de Oxford. Cuando la Universidad de Oxford intentó, que era la vacuna que estaba más acelerada, el biológico que estaba más acelerado, y pasó a la fase 3, en la fase 3 empezó a aparecer complicaciones y automáticamente esa vacuna fue sacada, ese biológico fue sacado del mercado. ¿Qué te quiere decir esto? Que si no llena los requisitos, no puede pasar a la fase, de la fase 3 a la fase 4. Y esto es lo que pretenden hacer. Por eso es que yo digo que nuestro código de ontología médica y el código de ontología de enfermera. ¿Y por qué pongo el código de ontología de enfermera? Porque a veces quien coloca vacunas son las enfermeras. Prohíbe el experimento en seres humanos. Y para que eso ocurra, ya te dije, tiene que tener la autorización de varios entes. Este biológico que vino de Rusia no tiene ni siquiera
sabemos las complicaciones, porque como es biológico, tiene que decir todas las complicaciones que ocurrió en la fase 2 y eso no se ha dicho. Por lo tanto, yo lo considero un experimento. Bueno, yo no. Cualquier médico lo considera un experimento porque no ha pasado la fase reglamentaria de cualquier medicamento. Ahora, doctor, usted ha dicho, el gobierno ruso no aprobó esta vacuna para ser aplicada en su población. ¿Qué pretende Maduro aplicándola aquí en el país? Te vuelvo a insistir, el gobierno ruso no considera ese biológico una vacuna, porque si lo considerara una vacuna se lo colocara a su gente. El gobierno ruso está consciente que es un biológico que pasó a fase 3, que es la experimentación en seres humanos. Y para eso hay algunos protocolos que solamente la Organización Mundial de la Salud autoriza. Y por eso es que te digo que no es una vacuna, es un biológico. Y por eso es que el ministro de Salud ruso se niega a colocarlo, porque esto tiene que pasar a una fase. Y yo supongo, infiero e intuyo que los rusos han utilizado algunos, ya esta fase experimental la han utilizado, por ejemplo, en África. Pero ellos no han dicho las complicaciones que tiene eso. Para tú utilizar nuevamente, mantener la vacuna en la fase 3, tienes que hablar de las complicaciones y esto es lo que no se ha hecho. Por lo tanto, no es vacuna, sino biológico. ¿Sabe, doctor Trujillo, si esta vacuna ya está, o este biológico ya está siendo distribuido por toda Venezuela o incluso ya está siendo aplicado? Mira, tú y yo y todo el que nos está viendo por esta plataforma Zoom sabe que el régimen no respeta derechos humanos, no respeta la ley, no respeta la Constitución, no respeta los acuerdos internacionales, no respeta las Naciones Unidas, no respeta la OMS. A lo mejor lo está haciendo porque todo el mundo sabe que este es un régimen dictatorial y hace lo que le da la gana. Yo no puedo afirmar en este momento si lo están haciendo o no, porque no lo han dicho. Lo único que sé es que ellos informaron que había llegado ese biológico y eso trajo como consecuencia mi gran preocupación, porque los médicos estamos conscientes que no podemos experimentar por nuestro código de ontología, no nos lo permite, y el código de ontología de las enfermeras tampoco lo permite. Y lo que hago es una alerta a aquellas personas que utilicen eso, porque pueden ser objeto en el futuro de acciones judiciales que no tienen nada que ver. Y por eso me dirigí al ministro, porque el ministro en su condición de médico sabe que esto es una violación y que él lo van a culpar más adelante de todas estas cosas que ocurran, si es que ocurre alguna complicación y si es que colocan la vacuna, el biológico, perdón. Ha dicho el presidente Juan Guaidó el hecho de que los venezolanos están siendo tratados como especie de conejillo de India. Es correcto, es cierto eso, pues. Estamos en fase de experimentación. Y no solo eso, que la misma la que usurpa la vicepresidencia lo dijo, que estaba en fase 3. Ella lo dijo públicamente, público y notorio. Ustedes desde la Asamblea Nacional que el gobierno seleccione a estas 2.000 personas por razones políticas. Yo lo veo casi seguro. Yo lo veo casi seguro que le va a decir que le va a dar un bono, van a agarrar a la gente y se los van a colocar. ¿Entiendes? Porque ese es el modus operandi. Pero un biológico que nadie sabe cuáles son las principales complicaciones, mire, de verdad que hay que ser bien valiente para asumir esa conducta. Porque hay que tener claro, puede ser que le produzca una enfermedad determinada al paciente, pero puede producirle unos trastornos genéticos que le pueden ir a toda su generación si está en una fase de procreación. Entonces, no es una cosa muy sencilla, por cierto. Pues estamos hablando de modificar el ADN, porque los virus entran dentro de la célula y pueden modificar el ADN de cada individuo particularmente. Ok. Doctor, mire, Arabia Saudita, Filipinas, Emiratos Árabes y hasta Brasil han dicho que van a participar en esta fase 3. ¿Ustedes tienen conocimiento de si evidentemente otro país ha aceptado, de la manera como lo ha aceptado Venezuela, aplicar este biológico? Dudo y dificulto que Arabia Saudita y los que me nombraste vayan a pertenecer a la fase 3. Por lo general, la fase 3 lo hacen con los países africanos. Y ya tú sabes la razón por qué lo hacen con los países africanos. Porque un país en democracia no se puede hacer esto. Si estuviéramos en democracia, esto ni siquiera se hubiese pensado. ¿Okay? Porque va a los derechos humanos. Eso es una violación de los derechos humanos. Es tomado en personas sanas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Con el agravante que el 80% de la población venezolana está desnutrida,
una deficiencia de proteína. No lo dije yo, lo dice la doctora Rafali, lo ha dicho todos los estudios que hablan de nutrición de Venezuela. El 80% de la población venezolana ha perdido casi más de 12 kilos de peso. Entonces estamos desnutridos e inmunosuprimidos y algunos deprimidos. A una persona con estas tres características, tú le colocas un biológico, donde el biológico es un virus vivo atenuado, puede hacer modificaciones dentro de la célula de ese individuo. Ok, mire, desde finales de septiembre el gobierno anuncia cifras que revelan que aparentemente han bajado los casos de contagio. ¿En qué fase de la curva epidemiológica se encuentra el coronavirus en Venezuela? Desde el punto de vista epidemiológico, hablar de la epidemiología, hay una cosa en epidemiología que se llama la anormalidad evidente. La anormalidad evidente es muy obvia. ¿Qué significa una anormalidad evidente? Por ejemplo, que tú salgas ahorita de donde estás y empieces a ver perros muertos. Ves este perro muerto, otro perro muerto. Ya es una anormalidad evidente. Entonces te dice algo, ¿no? La anormalidad evidente en el caso de los casos en Venezuela no es verdad. Y te voy a decir por qué no es verdad. Todo América está ahorita en el foco de la endemia en su punto más alto. Si tú revisas Brasil, Colombia, Panamá, Islas del Caribe, encuentras que la morbilidad, que son los casos, ha aumentado y la mortalidad también. No hay ninguna explicación científica que nos permita decir que en Venezuela eso está bajando. Máximo con lo grave que podemos decir, que ellos hablan de 600 muertos, que el 37% de los muertos son gente del sector salud y esto se debe a que no tienen protección. Si eso es verdad, que el sector salud no tiene protección, ¿qué más te puedes decir a ti que está pasando? Yo te pongo el ejemplo. Pasa ahorita por la avenida 20 de allá de Barquisimeto y vas a ver la gente caminando, unos con tapabocas, otros sin tapabocas, y ya tú ves cómo se está contaminando la gente. Entonces, cuando ellos dicen que han bajado, es imposible creerle, porque en los países vecinos sigue subiendo. Y el foco en estos momentos está en América, toda América, desde Canadá hasta la Patagonia. Se ha dicho mucho que el gobierno maquilla las cifras, pero en realidad ¿es maquillaje o es que no admite la poca capacidad que tiene para hacer las pruebas y por eso no se conoce a ciencia cierta cuál es el número de casos? No solo maquilla las cifras, sino que además, como ellos están empeñados en ir a un proceso, y la Academia de las Ciencias Matemáticas nos informó hace unos meses atrás que estos se iban a hacer los meses de más pico, septiembre, octubre y noviembre, justo en pleno proceso electoral. Ellos están bajando las cifras para que la gente no crea, pero tú lo que tienes que hablar a tu alrededor. Eso es una normalidad evidente. Entonces, con esa normalidad evidente queremos decir que las muertes siguen aumentando. Si tenemos el 37% de mortalidad en la gente del sector salud, porque el Estado estamos en presencia de una crisis humanitaria compleja, que no lo digo yo, lo dijo Naciones Unidas con el informe de la Bachelet. Si estamos en una crisis de esta magnitud, ¿cómo puedes creer tú que esto va bajando? Ahora, el gobierno no solo maquilla las cifras, sino además de maquillarlas, no tiene suficiente prueba de PCR para hacer los diagnósticos. Eso le iba a decir, un paciente en Lara tiene que tener un paro respiratorio para que le hagan una PCR. ¿Qué es lo que está pasando con las PCR y con las pruebas rápidas? Es que están saliendo positivas y eso podría alarmar a la población y por eso no lo hacen. Sencillo. Porque ellos pueden hacer la prueba rápida, pero no lo hacen por ese criterio. ¿Qué nivel de vulnerabilidad entonces está el venezolano? El gobierno dice que hay 107.000 casos, debe haber 300.000 casos. Ok, debe haber 300.000 casos en ese sentido. Y además de 300.000 casos, además debe haber, teóricamente, unos 1.200 a 2.000 muertos. Esa es la verdad. Bueno, esa es la situación de Venezuela en el tema salud. Nosotros nos despedimos de esta manera agradeciendo al doctor José Trujillo que se conectara con nosotros a través de este foro interactivo desde la redacción del diario La Prensa. También nos despedimos de todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de @laprensalara. Será hasta una próxima entrega.